sexual, ¿vale? Porque son aquellas que se identifican menos, porque si no coincide con la orientación sexual no va a coincidir tampoco el género que me están poniendo, ¿no? Pues tenemos un 41%. Es decir, que está siendo un coladero de personas homosexuales también. Y tenemos que un 62,5% le habían diagnosticado trastornos de enfermedad mental previos. Está siendo un cajón desastre para psicopatologías previas. Y eso también lo tenemos que abordar, porque lo que estamos haciendo es decir, no, toda tu problemática era esta. Y después pues tenemos otros problemas como que el 47,2% lo que hacían, lo que estaban haciendo era pues aislarse, dejar a sus amistades, incluso pues el 57% rompieron la relación con sus progenitores. Se está convirtiendo en un gueto donde solo responden a las redes sociales y a internet. Que esto es lo que hace, como veremos, que haya una disforia rápida, de inicio rápido, precisamente por efecto contagio grupal o por pues la visualización de material en redes e internet. Porque les dicen, no, si tú eres una chica y ves que no te gusta ponerte faldas, ves que te gusta el fútbol, pues es que eso es que has nacido en el cuerpo equivocado. Ese es el mensaje que se está dando. Entonces, claro, un adolescente que no tiene ni siquiera madurez cognitiva, que además no tiene referentes a su lado, la mayor parte que les digan, oye, mira, no, tú tienes que ser libre, abajo el patriarcado, estas cuestiones no se suelen tener. De hecho, quien las tiene en casa es una persona privilegiada a día de hoy, ¿vale? Entonces el problema que estamos teniendo es que se están generando disforias, ¿vale? Estas disforias además no son una cuestión innata, volvemos otra vez, sino que realmente socialmente se están induciendo. Porque lo que se está diciendo es, en el momento en el que tú no te identificas con ese rol sexista, es que tú tienes un problema. Es decir, la sociedad no es el problema. La sociedad sexista que provoca la violencia de género no es el problema es cada individuo. Luego que cada individuo de manera individual se arregle. ¿Vale? Entonces, como vemos, es un individualismo feroz, ¿vale? Que es más producto de pues el ideario socioeconómico en el que vivimos que realmente de unas políticas que luchen por el bienestar de las personas. Y luego tenían patrones adaptativos, como lo que comentábamos, ¿vale? Donde pues el 46% solo aceptaba si venían de fuentes que también estuvieran en su misma situación, abandonaban las familias, las amistades, es decir, lo que se hacía era prácticamente pues un gueto, ¿vale? De hecho, el 86,7% en el momento en el que entraba en este bucle de ver muchísima información en Internet, tenían una disforia de inicio rápido. Y esto, por supuesto, pues tiene que ver con el contagio social y no con una realidad innata de la persona, ¿vale? A todo esto, que grupos especialistas que ahora están diciendo, donde dije Diego, ¿vale? Decían en su momento que pues todas las personas que tenían disforia, que tenían que ser diagnosticadas, que había que haber un seguimiento y que tenía que haber además un seguimiento multidisciplinar, que era una cuestión muy compleja. Pues ahora, se han desdicho, digamos. Están en neutro, ¿vale? Y luego, pues eso, vemos que tienen pérdidas de apoyo, que hay una influencia social enorme, que hay unos mecanismos inadaptativos y que sí o sí hay que intervenir, ¿vale? Eso nos tiene que quedar clarísimo. ¿Socialmente qué se está diciendo? Que no. Pues seguimos. Está diciendo que no incluso cuando uno de los riesgos es precisamente que aumentan los suicidios, que es al revés. No, es que pobres, porque a lo mejor pueden aumentar los suicidios. No, es al revés. En el momento en el que se hacen afirmaciones de género, está viendo la investigación que hay mayor riesgo de tener suicidios, entre otras cuestiones que estamos viendo, ¿vale? Ha habido tratamiento erróneo de la disforia, principalmente porque se está negando, ¿vale? Pero es que además todo lo que tiene que ver con la afirmación de género lo que está provocando es que, claro, si realmente yo creo que tengo que ser algo diferente porque no encajo con el sexismo social y me cambio, no dejo de tener que estar asumiendo que es que tengo un problema, no es la sociedad. Entonces se les induce un problema cuando en vez de concienciarles de que es la sociedad la que está mal y lo que hay que cambiar, el sexismo social. Y luego, por supuesto, pues se está hablando de hormonas, dependiendo del país, las encontramos en 9 años ya, ¿vale? Una de las cuestiones más preocupantes que tenemos es que en el momento en el que se hacen antes del desarrollo de la pubertad, se produce pues una castración química, prácticamente, ¿vale? Esto de no, es una pausa de la pubertad, no. Esto dicho además por políticos del gobierno actual. Es una pausa de la pubertad, ¿qué dices? O sea, ¿dónde lo has leído eso? En Wikipedia, mínimo. ¿Vale? Realmente lo que se está haciendo es que cuando el cuerpo tiene un desarrollo normal y progresivo, ¿vale? Fruto de años de evolución, donde lo que hace es desarrollarse, ¿vale? Lo que haces es decirle al cuerpo, no es ahora, no es ahora, no es ahora, no es ahora. Claro, llega un momento en el que, como le has dicho que no es ahora, le dices, pues nunca. Hay periodos críticos a nivel evolutivo y hay periodos críticos a nivel del desarrollo. Entonces llega un momento en el que esos periodos críticos no tienen retorno. Y además, en el momento en el que se toman hormonas, pues hay, como vemos ahí,
pues un montón de problemáticas desde cáncer, bueno, por supuesto, daños incluso en el propio físico, ¿vale? Sobre todo mujeres, ya os digo, porque pues tenemos que es la mayoría, de que a lo mejor tienen barba y eso no se puede quitar, ¿vale? De que pues les cambia la voz y eso no es reversible. Y entonces, claro, ahora tenemos pues a muchas personas que están destransicionando, ¿vale? De hecho, un foro de Reddit que fue vetado, como casi todo lo que habla de este tema, había 24 personas que decían haber destransicionado y lo vetaron. 24.000. 24.000, ¿vale? Entonces, si estamos hablando de miles de personas que están con esta problemática, tenemos un problema. Y bueno, por supuesto, en Reino Unido, 2020, han hecho un informe sobre las clínicas de género y han dicho: las niñas y niños han sido perjudicados por un servicio basado en la ideología más que en las buenas prácticas clínicas basadas en la evidencia. El año pasado. Diciendo a las propias clínicas que pues hicieron los desbarajustes estos, que lo estaban haciendo mal y que era una cuestión ideológica, que era una cuestión además ideológica y sexista. ¿Cuál es la situación, sin embargo, en España y en Galicia? No, para adelante. Oye, mira, que esto hace décadas que está en otros lados, ¿vale? 2012 en Argentina, en Reino Unido ya estuvo, y que lo que no podemos hacer es una cosa que ya hemos comprobado por otros países, tenemos esa suerte de ver que realmente que ha tenido que revertir, que ahora que no se hace. Eso no puede ser, ¿vale? ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Entonces, lo que se dice en España en general, sobre todo en las comunidades, obviamente, que tienen estas políticas, es que hay un nuevo rol docente que es ser policía del género. ¿Vale? Entonces, esta policía de género lo que te dice, bueno, leo lo que dice además, pues el propio protocolo educativo para garantizar la igualdad y la no discriminación y libertad de la identidad de género, ¿vale? Que es del 2016 aquí en Galicia, que dice: si cualquier miembro del personal docente observa en un alumno o alumna manifestaciones de comportamientos repetidos que revelen una expresión de género o identidad sexual que no coincida con su sexo asignado al nacer y sin que sus representantes legales advirtieran nada al respecto, se deberá informar a la dirección del centro para abordar esta situación de diversidad. Entonces, bueno, pues eso, si tenemos una niña que, por ejemplo, no es nada femenina, que le gusta ser una bruta, porque es así, que viste como le da la gana, es un caso de diversidad. Y los profesores, además, que no tienen capacitación técnica, tienen que decir, pues tú eres un caso de diversidad. Y en el momento en el que haya progenitores que digan que no están de acuerdo y que su hija o hijo puede vestir como le da la gana, hacer lo que le dé la gana y que el sexismo no es una cuestión que haya que seguir a rajatabla, bueno, pues en el supuesto desacuerdo de los progenitores o tutores entre sí, pues lo que se puede hacer es que se procederá a hablar con el defensor judicial. Lo que decía antes la compañera, pues a fiscalía. Ah, genial, o sea que es un caso de negligencia decir que mi hija o hijo no puede educarse con roles sexistas. Entonces, ¿dónde queda la educación? ¿Dónde queda la igualdad? ¿Dónde queda todo? ¿Vale? Entonces, pues lo que se hace es que los progenitores se ven desplazados para salvaguardar y cuidar los intereses de su propio hijo. ¿Y qué es lo que pasó a nivel internacional? Bueno, pues a nivel internacional, ¿vale? Se ha denunciado que esto es un adoctrinamiento y que tiene de base el sexismo social, ¿vale? Que esa creencia que hay en la infancia de que hay un verdadero ser que se está relacionando con estas cuestiones, ¿vale? Que se relaciona con estereotipos sexistas y que se están generando problemáticas a personas con disforias y en su familia y en su entorno donde no habría que hacer nada. Donde habría que dejar que se exprese como le dé la gana, y esto no tienes por qué legislar lo que tú te identifiques. Y lo único que hay que registrar es el sexo por la cuestión de desigualdad que tenemos. O sea, para que veamos que se está haciendo todo al revés, ¿vale? Y bueno, por supuesto, nos está priorizando la evidencia científica. La evidencia científica dice que no hay que tomar medidas, que hay que dejar que los menores se desarrollen, que no hay que catalogar ni etiquetar, ¿vale? La Sociedad de Endocrinología y Nutrición también se ha pronunciado diciendo que tiene que haber un trabajo multidisciplinar, que además tiene que haber un seguimiento, que tiene que haber un diagnóstico, que tiene que haber una evaluación. Nada, tú dices lo que te da la gana, te autodeterminas y esperas unos meses. O sea, realmente se está haciendo todo lo contrario de lo que dice la investigación. Y bueno, aquí vemos el manual diagnóstico del DSM, ¿vale? Con lo que es disforia. Y vemos que, bueno, pues que hay cuestiones como que tienes una marcada preferencia por conductas de juego del sexo opuesto. Ah, no, que lo de fútbol no era exageración, es que está aquí, ese es el diagnóstico. O sea, que te gusta vestirte como el sexo opuesto, que te gusta conductualmente el sexo opuesto, claro que sí. No me va a gustar a mí jugar a los coches, no me va a gustar a mí jugar al baloncesto, no me va a gustar a mí o a todas nosotras vestirnos cómodas. Bueno, pues este diagnóstico realmente es producido por el sexismo social. ¿Qué es lo que pasa? Que dicen, bueno, pues entonces hay un sexo asignado, ¿vale? Que no sé, yo los doctores, por lo que yo sepa en la medicina, no eran dioses. Porque esto de reasignar la biología humana y la reconfiguración genética, creo que no hemos avanzado hasta ahí, por el momento. Sin embargo, están diciendo que sí, que viene uno y que te lo asigna. Lo que yo sé, desde luego, de los manuales y de toda la evidencia disponible hasta el momento, es que el marcador genético XX o XY está en cada una de nuestras células.
¿Habéis leído que en cada una, o sea, habéis leído cómo reconfigurar cada una de nuestras células? Yo creo que no hemos avanzado hasta ahí. Claro, entonces, ¿cómo podemos decirles a las personas que pueden cambiar el sexo si esto no es cierto? Eso es lo primero que tenemos que replantearnos. ¿Y cómo podemos, además, por ello, que se parte de una falsedad científica, decir además que para ello hay que sacrificar a todas las mujeres? Esto no responde, desde luego, a nada que tenga una base de búsqueda del bienestar. Por lo tanto, esto que nos cuentan de no, es por un colectivo falso, ¿vale? Entonces, el sexismo es como causa. El sexismo causa la disforia de género. Una de las cuestiones que se hicieron respecto a la transición, ¿vale?, es que lo que se hace es abogar a que, pues si la persona realmente lo que tiene es disforia, ¿vale?, una de las medidas cuando no hay otros tratamientos que le funcionen es realizar una transición. Pero es que es la última de las medidas. La última, porque hay un principio que seguimos todos los profesionales, que es el principio de mínima intervención, donde tenemos que probar todas y cada una de las cuestiones para ver qué es lo que funciona, yendo de menos invasivo a más invasivo. Entonces, socialmente se está diciendo, no hay evaluación, luego riesgos 100%, y además empezamos por la última de las opciones, que es la más invasiva y más irreversible. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Y encima se niega hasta el propio diagnóstico cuando es la base. Entonces, se hizo la excepción, que para mí es un error hacer esta excepción, porque no ganamos nada como sociedad si para que una persona encaje cambie el DNI. Lo que hay que decirles a la sociedad es, no discrimines. Da igual que sea una persona homosexual, transexual, da igual que sea una persona con discapacidad, no discrimines. Y eso es por lo que tenemos que abogar. No hacer cuidados paliativos de, voy a camuflar tu condición. O sea, realmente esa medida parte de que nos hemos rendido a nivel social y lo que hacemos es una medida transfoba de vamos a colar como que tú ya has nacido así. No, mira, perdona, yo tengo una disforia, yo decido transicionar porque el personal médico me ha dicho que es lo más aceptado para mí, luego no me digas que no es mi condición. Lo verdaderamente transfobo, tanto que nos insultan, es negar la condición de transexualidad. Y es negar su esencia y es abandonar a las personas que tienen disforia. Y eso además no solo es una cuestión transfoba, es una cuestión que socialmente es negligencia institucional. Y es negligencia social. Y es apostar por el cientifismo y por el retroceso. Eso es lo que se está haciendo ahora y eso es lo que están tratando de silenciar. Y seguimos. Esta es una de las preguntas que yo me hice cuando he estado viendo pues estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo puede ser que conductas como vestir libremente, sin estereotipos de género, llegue a ser una problemática? ¿Qué tipo de sociedad tenemos como para que los menores estén teniendo disforia? Esa es la primera de las preguntas que tenemos que hacernos, mucho antes de decidir que realmente menores que no tienen capacidad para decidir ni de broma, porque el cerebro además de media me dura los 20 años, ¿vale? Entonces, ¿cómo les estamos diciendo que no? O sea, esto es una cuestión de que tú tienes que cambiar sí o sí. ¿Hasta qué punto estamos mandándole mensajes como para que tengan esa problemática? ¿Vale? ¿Y cómo puede ser que la solución que se dé política y socialmente a esto sea un cambio individual de la persona de transitar al sexo contrario en vez de una respuesta colectiva de erradicar los estereotipos de género sexista para que dejan de causar malestar, desigualdad y violencia? Estas son las preguntas que, sobre todo en este tema, nos tenemos que hacer. Y lo demás son politiqueo barato. Esto es lo que realmente va a la raíz de estas cuestiones. Y yo ahora, ya para finalizar, voy a meter el turbo, pero no solo me gusta hablar desde la teoría, sino que me gusta hablar desde donde yo estoy, que estoy en las trincheras, ¿vale?, con las personas, y me gustaría relatar, ¿vale?, uno de estos casos que está viendo de menores, ¿vale? Es precisamente basado, ¿vale?, pues en todas estas cuestiones que se están haciendo con el transgenerismo. Os lo voy a leer, a ver si doy desde aquí. Naces niña y el mundo te dice que hay cosas vetadas para ti. No corras, no subas ahí, no seas mandona, no seas marimacho. Sientes que no encajas. Espera, no sé si voy a leer desde aquí mejor, por no quedarme ciega y que luego... ¿Vale? Sientes que no encajas, que algo falla. Entonces ves en internet la solución. Naciste en el cuerpo equivocado. La solución es, por tanto, cambiarte. Y todo encaja, como por arte de magia. Buscas en las redes, ves otros casos. Ahora puede ser mi verdadero yo. Y escuchas, y ahora puede ser mi verdadero yo, escuchas, y es justo eso lo que quieres, poder ser tú sin barreras, sin reproches, sin límites. Comprendes que lo que te causaba daño era eso, y la alegría es inmensa. En el fondo tú lo sabías, que algo te faltaba. En tu entorno te decían que por qué no vestías femenina, que por qué jugabas con chicos, que por qué no te gustaba el pelo largo. Hasta que te preguntó a alguien que querías que si no serías un hombre. Entonces comenzaste a creerlo. Buscaste información en tu entorno y encontraste en tu instituto el protocolo de diversidad. Casi todos te aceptaron. Comenzaron a llamarte por tu nombre de chico, tu verdadero ser. El ser chica lo meterías en el olvido, sería tu dead name. Has vuelto a nacer, ahora eres tú.
Por eso no escuchaste a quien con cariño te dijo que lo pensaras. Esa gente es transfoba, lo has visto en redes. No quieren aceptar tu cambio a una versión sin sufrimiento. Quieren hacerte sufrir porque son mala gente. No las escuches, las feministas excluyentes son lo peor. Entonces una amiga te dice, ¿y si cambias de opinión? Dejas de hablarle. No te entiende, es otra TERF. No puedes creer que no hayas visto cómo es durante tanto tiempo. Entonces lo publicas en redes, alguien te entenderá, piensas, y recibes miles de likes. Te sientes mucho mejor. Por eso cuando empiezas a hormonarte te dan igual los efectos secundarios. Nadie te lo explica y lo cierto es que te da igual. Te dicen que tienes 13 años, que puedes esperar, pero nadie espera ser uno mismo. No lo entienden, no han vivido lo que tú, no han sentido como tú. Pronto cambia tu voz, tu pelo, tu físico. Nunca creías poder llegar a ser tan fuerte. Cuentas los días para que puedas estar completo, quitándote los pechos que nunca debiste tener. Porque deberías haber nacido chico. Pero mientras pones binders para disimularlos, aplastarlos. Hasta que el día llega, por fin. Te da igual el riesgo, cómo no asumirlo. Es el día que más esperas. Probablemente de los más felices de tu vida. Te impacienta poder ver el resultado. 2 líneas es lo único que queda. Ya está hecho, por fin, ya tienes 14 y puedes comenzar tu vida. Los primeros días la felicidad es absoluta, sientes el apoyo de quienes quedan, todos te dicen que enhorabuena, que has hecho lo correcto, ves en la televisión políticas que luchan por personas como tú y tu agradecimiento es enorme. Por eso, aportas en lichar a toda transfóbica. Ay. Esperad, que voy a coger el que falta al final. A ver. Son los gajes del directo, no os preocupéis. A ver. Sí, mira, encontrado, para que veáis. Os lo leo desde aquí entonces. Hasta que el día llega por fin, ya tienes 14 años, bien. Pasa el tiempo, los años, comienzas a ver que los problemas que tenías siguen ahí, no entiendes por qué. Deberían haberse ido. Habías encontrado la solución, comprendido qué pasaba, lo habías resuelto y habías podido resetear tu vida de cero. Entonces comienzas a buscar el por qué sigues así. No lo puedes creer. Comienzas a leer cuentas que hablan de ello y acabas leyendo de feminismo. Nunca pensarías leer estas cosas, pero necesitabas saber. Por eso entras en shock cuando ves que tu identidad de género se basaba en abrazar el mismo género que te ha hecho daño desde siempre. Entonces piensas que si el género no hubiera existido, quizá no hubieras tomado el rumbo que has tomado. No entiendes nada, tu cuerpo se desploma y sientes el frío suelo. Todo en tu cabeza te da vueltas y no eres capaz de asimilar tantas ideas a la vez. Te sientes timado o timada. Tratas de quitarle importancia, de quitarte esas ideas de la cabeza, pero tu cabeza ha hecho clic o pic, y sientes que de alguna manera no hay vuelta atrás. Por eso acabas leyendo sobre destransiciones, ni tú te crees lo que estás haciendo, y entonces ves que hay miles como tú. Lees durante horas, no sientes el hambre ni el sueño, de hecho no sientes nada. Las preguntas comienzan a salirte desde el pecho que te late acelerado. ¿Qué he hecho? ¿En qué me he metido? ¿Cómo no lo he visto antes? La culpa pesa como una losa, necesitas encajar el golpe. Tratas de dormir y al levantarte te miras al espejo, desnuda. Ya no sabes quién eres, ni la que fuiste. Lo que queda claro es que has creído que una solución mágica a todos tus problemas y ahora sabes que no era la solución de nada. De hecho, sientes que ha empeorado todo. ¿Por qué no supe que era el género? ¿Por qué nunca nadie me dijo jamás que aceptara mi cuerpo? Porque no comprendí antes que no era mi cuerpo el equivocado, sino que era la sociedad la equivocada en no dejarme ser por haber nacido mujer. ¿Por qué? ¿Por qué cambiarme fue la única salida que me dieron? Son demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Comienzas a pensar en las personas que rechazaste y que tenían buenas intenciones. Piensas en todo lo que hiciste y sientes que tu cabeza se satura. Demasiado que asimilar. Pero al menos hoy sabes que siempre ser tú fue un continuo. Entonces deshaces el camino, pero esta vez no vas a caer en discursos dañinos. Comienza tu camino a recuperarte y a aceptarte. Entonces ves el odio que recibes. Cuando elevas tu voz y comprendes que tú fuiste parte de él. No puedes creer lo ciega que estuviste. Las redes, los medios y la sociedad te fallaron y vas a reclamárselo. No sabes cómo acabará tu historia, pero sí sabes que no te anonarán más ni callarán tu voz. Esta historia es una, pero representa a miles de niñas y niños víctimas del generismo queer. Y ojalá pueda aportar para empatizar y comprender mejor qué es lo que se está sucediendo y el daño que están haciendo estos discursos. ¿Vale? Esto es una de las historias que no nos quieren contar y es una de las miles de víctimas que está viendo sobre el generismo queer y de cómo es el proceso que les dicen que todo va a sanar y esto no es verdad. Y lo que tenemos y con lo que nos encontramos es que precisamente están destransicionando y muchas vienen, obviamente, al feminismo. E incluso, pues mujeres que no estaban en el feminismo nos vienen diciendo, a mí me ha pasado varias veces, te insulté, lo siento, no sabía lo que estaba haciendo.
¿vale? Entonces, que sepamos eso, lo primero, que hay vuelta, ¿vale? Y lo segundo, que es muy complejo no caer en esta trampa, porque es una trampa social, ¿vale? Y por supuesto también está afectando, y no quiero yo acabar la ponencia sin decirlo, a personas homosexuales y transexuales. Ya lo han dicho ahora, si negamos el sexo, estamos negando la orientación sexual, ¿vale? Y además, el negar la disforia de género lo que hace es perjudicar a personas transexuales. Y además, el hecho de decir que es patologizar, simplemente poner de manifiesto la problemática, lo que hace es abandonarlas. O sea que realmente, pues supuestamente, el colectivo que debería defender pues estas particularidades no lo está haciendo, están perjudicando, ¿vale? Y hay cuestiones, por ejemplo, que no se quieren ver, ¿vale? Como el componente homofóbico, si pasa, a ver, como el componente homofóbico que tienen estas cuestiones, ¿vale? Lo vemos aquí, en Irán, por ejemplo, si descubren que tú eres homosexual, como está prohibido, lo que hacen es hacer que transiciones, ¿vale? Y hay personas, y lo vemos además, que pues prefieren tener a un hijo que, pues pobrecito, ha nacido en el cuerpo equivocado, o a una hija, que tener pues a una niña o un niño homosexual. Y no se está haciendo un diagnóstico diferencial como para ver si realmente pues hay homofobia por parte de madres y padres, si hay un síndrome de Munchausen, si el rechazo al cuerpo es porque ha vivido abuso sexual infantil, porque ha vivido violencia. Es decir, todas estas casuísticas que se pueden confundir, no se está haciendo un diagnóstico diferencial que se hace en todo. Se hace en todo una evaluación, ¿vale? Y luego, por ejemplo, pues se está diciendo que la violencia machista, que es esta, ¿vale? Tenemos cifras, pues eso, agresión físico-sexual, violencia sexual, vemos que el 97% de los agresores son hombres, ¿vale? Que el abuso sexual infantil lo viven a nivel mundial 10-12%, que la violencia psicológica es el 45%, estas son las problemáticas más importantes en mujeres. Y en el colectivo LGBT, que por supuesto hay que tenerlo en cuenta, las problemáticas más importantes pues serían estas, ¿vale? Problemas de discriminación buscando el trabajo, problemas, por ejemplo, de discriminación a la hora de atender en servicios, en restaurantes, ¿vale? También hay agresiones, ¿vale? Pero el perfil, como vemos, es otro. La violencia machista tiene pues muchísimo mayor repertorio, ¿vale? De violencias, porque es una cuestión de opresión sexual, estructural, social, y sin embargo la discriminación depende del contexto y sobre todo radica en el día a día, ¿vale? Por ejemplo, a la hora de buscar trabajo, a la hora de buscar piso, etcétera. Entonces son poblaciones totalmente diferenciadas que lo que necesita es un abordaje diferenciado. Pero es que esto también lo vemos, por ejemplo, a nivel sanitario. Si los hombres y mujeres físicamente son diferentes, no podemos abordarlos de la misma manera. Sin embargo, los estudios se están haciendo solo en hombres y las dosis que se nos dan son de hombres. ¿Vale? Estamos sobremedicadas, que lo sepamos. ¿Vale? Porque, de hecho, pues eso, los ratones son masculinos y para adelante, ¿vale? Todo lo que se está viendo pues es que hay un borrado de las mujeres que perjudica también a menores, a homosexuales y a transexuales, que lo que está haciendo es primar las leyes del mercado y el sexismo frente a los derechos humanos, la democracia y la evidencia. Es que ese es el problema que estamos teniendo en la actualidad. Entonces, lo que os decía, os he dado fuego. Ahora el extintor, ¿vale? Como conclusión, el daño ya está hecho. Porque lo hemos visto, ya se está haciendo y esto lo único que podemos hacer es frenarlo, ¿no? Entonces ahora nos queda reflexionar y retomar la lucha, la agenda feminista, que no sea solo un pin, ¿no? De hecho, bueno, aquí están, por supuesto, las sufragistas, ¿vale? La de abajo me encanta porque como una señora le dice no me toques y se coloca la chaqueta. Entonces, con esa elegancia, ¿vale? Con esa insistencia que ellos tuvieron y arriba, con esas, bueno, por grandes repercusiones, ¿no? Porque les arrestaban, alguna incluso tuvo que fallecer para que nosotras, pues, estemos hoy aquí, ¿vale? Y podamos votar, pues lo que tenemos que hacer es retomar su agenda feminista. Y a lo mejor nos toca a nosotras, y esto sí que es una visión personal, pero que lo digo mucho, y a lo mejor nos toca a nosotras, fijaos, dejar de votar. Porque si no tenemos ninguna opción política que defienda los derechos de las mujeres, igual tienen que verse que ya no nos tienen. Y dejar nosotras de decir, no, voto con una pinza a la nariz, pues es que igual no. Igual tenemos que decir, ahí os quedáis. No, pero es que va a venir lo peor, porque ¿qué peor? ¿Qué peor es que borrarnos? ¿Qué peor es que borrarnos? Unos nos oprimen diciendo que la violencia de género que no existe y otros nos oprimen diciendo que la violencia de género la vive todo el mundo. ¿Qué diferencia hay? Porque o es la nada o es el todo, al final no es lo que tiene que ser, que es la violencia que vivimos las mujeres, ni más ni menos. Y no, no, pero es que bueno, es que si es un chico gay, eso es homofobia. Las que sí que sufren discriminación por homosexualidad son las lesbianas y además opresión por sexo. Y el resto son ocurrencias, ¿vale? Entonces, bueno, desde el 2017 en España, hemos tardado en darnos cuentas, pero está ahí, ¿vale? Aquí las compañeras, lo paso muy rápido, estaban diciendo que las llamaban TERF, que lo que estaban diciendo es que la violencia responde a la biología femenina, 2017, ¿vale?
Aquí se estaba hablando de que no querían, se estaban disculpando a las pobres, ya nos disculpamos, ya no pedimos perdón, ya se nos ha quitado la culpa, ¿vale? De que nuestro objetivo no era discriminar y que lo que había era un transfeminismo, ¿vale? Es decir, que ponían lo trans por delante y a través del feminismo, ¿vale? Como para fagocitar lo que realmente pues, es la lucha para y por las mujeres. Y no tiene nadie que ofenderse si realmente tiene conciencia. Si tienes conciencia de que hay una presión estructural, lo que dices es, no, yo no quiero perjudicar a nadie. Que es lo que, por cierto, llevamos haciendo las mujeres siempre. No, es que yo por no perjudicar, pero es que ya es hora ya es hora de cortar eso, de soltar la culpa, soltar la losa, soltar la socialización femenina y decir, hasta aquí. Lo que tenemos que hacer es luchar por nuestros derechos porque es que estamos yendo a peor. Y estamos teniendo una situación de desamparo en violencia machista brutal, están aumentando las formas de sexismo, están directamente borrando nuestra entidad de ser mujeres. Entonces, si tenemos que quedar mal, quedemos mal. Si tenemos que, no es que me van a que nos juzguen. Porque es que el tiempo nos va a dar la razón. Y yo cada día estoy más convencida. Porque en todos los pasos que he dado, más allá de que siguen dando por saco, no paran, ¿vale? Más allá de que van a seguir ahí, también hay otras personas que se suman. Entonces no miremos a ese lado en el que cada día tratan de censurarnos, sino que miremos realmente pues a estas problemáticas. De hecho, la propia Celia Amorós, esto lo quiero traer, que sepáis que en el 2007 ya dijo, cuidado, porque Judith Butler lo que está haciendo es distorsionar qué es el género. 2007. Antes, 10 años más tarde, fue lo que fueron las compañeras ya con el ataque. Pero la gran Celia Amorós ya lo vio antes, ¿vale? Y luego, por supuesto, tenemos que tener muy presente, no me quiero yo ir sin poner también la responsabilidad donde tiene que ponerse, ¿qué pasa con los agentes públicos que deberían de defender la democracia y el bienestar? ¿Dónde están todas las políticas? ¿Dónde están los medios de comunicación? ¿Dónde están los que supuestamente tienen que salvaguardar los intereses de todos estos colectivos, de las mujeres, de menores? ¿Dónde están los que se ponen el pin de feministas? O sea, si realmente esto tiene estas consecuencias y además a nivel internacional se ha puesto de manifiesto, ¿cómo es posible que estén mirando para otro lado? Entonces, bueno, esto es uno de estos memes que nos ponemos entre nosotras, ¿vale? Este me encanta, que es ¿dónde están quienes deben defender las mujeres, los menores, personas homosexuales, transexuales y la democracia en general? El fantástico viaje del generismo queer provocando retroceso ante la impunidad social. Esto será, ¿vale?, el cómic que haremos de coña en el futuro, cuando veamos realmente todo el daño hecho. Ahora estamos tratando de prevenirlo, pero ya no es una prevención primaria de prevenir solo, es secundaria, ya está aquí. Entonces, el problema que vamos a ver es que va a ser la terciaria, ¿vale? Los paliativos. Cuidados paliativos ante todo el daño que pudiendo prevenirse no se hizo, ¿vale? Y además voy a citar al fascismo, porque es lo que está viniendo de nuevo por no conocerlo. El espejismo de la igualdad hay que tenerlo presente y también el espejismo de que el fascismo está lejos, no está lejos. ¿Qué decía Hitler? Del mismo modo que 100 cabezas huecas no se hace un sabio, de 100 cobardes no surge una heroica decisión. Estamos ahora mismo alimentando al fascismo. Toda esta gente que lo que está haciendo es ser una cobarde, lo que está haciendo es alimentar al fascismo y haciendo que volvamos a estos tiempos. Luego, no le temamos a va a venir el fascismo a través de vos, porque es que el fascismo ya está en la negación de las mujeres. De otra manera, mucho más dolorosa, que nos cuesta muchísimo más asimilar, pero realmente ya está ahí. Y la gente que no tiene ningún tipo de remordimientos y que no le importan en absoluto los derechos, como son los fascistas, lo saben. Saben perfectamente que no es una cuestión solo de inteligencia. Saben perfectamente que lo que les conviene son personas cobardes. Por eso los sistemas educativos también nos adocenan. Por eso nos hacen que, sobre todo las mujeres, no seamos valientes. Y por eso nos dicen que lo que tenemos que hacer es ser rivales entre nosotras. Porque saben perfectamente que en el momento en el que tenemos una conciencia colectiva, luchamos. Y eso es lo que no quieren, y eso es lo que tenemos que recordar. Tenemos que recordar nuestro pasado, y no solo a nuestras ancestras y venerarlas, no solo cogerles el relevo, sino también ver a lo que nos enfrentamos. Porque si hubo una tumba del fascismo, históricamente en España, fue el movimiento feminista. Y el movimiento feminista no responde a ningún tipo de partido político. Todos los partidos políticos deberían tenerlo de manera transversal. Y ahora mismo ninguno nos está defendiendo. Y eso es lo que tenemos que tener presente, y eso es lo que espero en las crónicas y dirá el día de mañana. Entonces, tenemos un problema con los menores a los que se le está dañando, tenemos un problema porque la violencia de género no se está poniendo de manifiesto, ahora mismo se está desvirtuando y a las mujeres víctimas lo que va a haber es una revictimización y es un aumento de la problemática, y lo que tenemos que hacer es luchar porque esto no vaya más adelante y luchar porque se revoquen todo este tipo de políticas identitarias que lo que están haciendo es revocar la propia democracia y todos los avances que conseguimos hasta el momento, y sobre todo tener en cuenta la mayor afectación en mujeres y en menores. Por tanto, necesitamos actualizar nuestras gafas monadas, hacerlas unas virtuales con luces de neón si es necesario para que las personas que nos rodeen también lo vean. Pero lo que no podemos hacer, desde luego, es decir, yo ya lo sé todo. No, porque esto es, lo que se nos viene encima es una lucha épica y solo está comenzando, así que cuanto antes tengamos presente la que se nos viene encima, muchísimo, muchísimo mejor.
Y bueno, sobre todo, pese a lo duro que puede parecer, hay una de las carteles que más me gusta, lo pongo en todos los lados a los que voy, sé que me repito, pero es que me encanta, que es precisamente de las sufragistas, sabes que soy fan, ya me lo habéis visto, pero hay un cartel que me encanta, que es el de We shall fight until we win. Lucharemos hasta que venzcamos. Y porque nuestras antepasadas tuvieron esta visión, estamos nosotras aquí. Y nosotras tenemos que luchar para las que vengan detrás. Muchísimas gracias. Bueno, abrimos un turno de preguntas. Si queredes preguntar algunha cousa a Laura, aparte de cuántos anos nos va a caer despois desta intervención. Vamos al registro y... Nada. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Yo sé que soy muy apabullante, me lo dice mucha gente, pero de verdad que espero que por lo menos nos hayamos motivado, no solo las que estamos aquí, sino las que nos ven en streaming, de que hay que luchar, de que otras lucharon, de que tenemos que coger el relevo y bueno, sobre todo, yo siempre lo digo, pero es que es cierto, de que vamos juntas, de que por mucho que nos quieran aislar, que estamos aquí precisamente pues para sumar, para aportar, para debatir y bueno, cualquier cosa, pues eso, tenéis mi contacto y sobre todo perder el miedo, pensar que vamos juntas y que ya cayeron personas más cobardes y más fascistas que estas. Pues outra vez. Bueno, pois vamos a entrar xa na clausura desta xornada e para eso vamos a contar con Luisa Abad, que é poeta, ademais coautora do libro Sexo en disputa. Perdón, que me estou confundiendo. Luisa Abad, autora do libro de poemas Limaduras de Prata e que está especializada en coeducación e que ademais é amiga miña. Bueno. El micro para el streaming. Vayamos así aquí. Bueno, mil grazas por invitarme, Eva, de verdad. Isto para min é algo novedoso, porque teño estado moitas veces aquí sentada, dando discursos non tan incendiarios como de Laura, parabéns, porque encantoume, de verdad, pero moitos anos na labor da coeducación, non? Como profe. E, bueno, despois que me xubilei, pois me dediquei a escribir e agora, pois, nada, quería lervos 5 poemiñas que, bueno, seguramente formará parte do meu próximo poemario e que eu chamei Sereas Afónicas, por eso tedes aí. Vamos ao seguinte. Paso eu. Vale. Deixa que te pase. Non, xa este sí. Como esquecer que nin tivemos alma para os filósofos e clero do pasado? A escola vedóusenos por séculos. Fomos meras vasillas que pariamos na tenda roxa. Por que non recordar tamén as 1000 batallas libradas, dende tirarnos diante dos cabalos do rei ata ter un cuarto propio? A tradición tece confíos invisibles que nos atrapan. Cobramos menos, aínda que traballemos máis fora e dentro da casa. Na mochila levamos a carga dos coidados, mentres que as rúas de noite ocultan perigos. O porno di o que debe gustármonos, convértenos en buratos tradeables, carne sempre disposta a compracer, escravas da beleza, víctimas de violencia simbólica ou real. Nadamos nun mar escuro que agacha un grande iceberg que se destapa de momento cos feminicidios. Cada paso adiante é un duro esforzo, porque o vento en contra empurra cara a casiña de saída. Somos sereas afónicas, berrando polos mínimos dereitos de respeto e igualdade.
O segundo poema escribino no ano 2012, o sea que xa ten uns aniños, e foi a raíz de destaparse o que estaba acontecendo en Ciudad Juárez. Cando a vida cobra débedas a destempo, choro vaguas de fel. Impotente maldigo a sociedade apática, aos poderes cómplices. Maldigo aos machos podres que violan e despedazan rapazas cos soños por estrear, o volveren cos pés esmagados das longas xornadas de traballo nas maquilas. Os deuses ausentes. Quedan dúcias de tumbas baixo os cactus espillentos, coa lúa de limón e vinagre como compañeira. As estrelas agóchanse para non ver tanto espanto repetido mentre se escoitan voces que exixen xustiza. Cando a vida cobra débedas a destempo, choro e afogo na pena. Con este terceiro seguro que nos vamos a sentir todas moi identificadas. Levar o cristal ao lixo, coser a sabarrosa, desconxelar o peixe da cea, pasar pola tinturería a recoller o edredón, mercar en el do ovos, poñer a lavadora, subir a basta do pantalón, facer a cama, deixar o caldo feito. Banda sonora, veleno do coidado, pinga a pinga, unha trasfega sin fin, na cansada mente das mulleres. Tea de Penélope, maldición doméstica, un trade entre as cellas, invisible tan presente. Asubío e asubío, mirando o ceo, axuda, un respiro no que facer do día a día, no vía crucis da carga mental. Este ten que ver cos sucesos de Pamplona de hai uns anos que tanto nos impresionaron a todas. Mudan barba perfumada por pugas, afían beizos en fuciños longos. Non precisan dos feitizos de Circe, só teñen que emborcallarse pola lama para seren cochos. Emiten gruñidos procaces, rabuñan, saen en fatos desbocados esnaquizar mozas. Cando chegará San Martiño? E por último, un que ten que ver este último ten que ver co que un 8M sentín eu aquí en Vigo, o Día das Mulleres Traballadoras, e chameille cartografía feminista. Ten que ser un día 8, ese número infinito cando xira. Ten que ser no mes de marzo, cando agroma a primavera. Cerna de mulleres que dan vida e son vida, fartas de estar en contos onde non se comen perdices, e os calcañares están cheos de bochas polos zapatos de cristal. Destemidas cantando polas rúas, as roupas lilas en memoria das queimadas. Ti traballas, eu tamén, o mismo salario queremos ter. Algunhas acubillaron en brazos de suiños, como a figuras de Jessica Harrison, levan vestidos de noiva ensanguentados. Hoxe están na plaza, xunto aos cabalos de bronce, revolucionados polos seus cantos, as xóuxeres contra as mandas violentas. Onte foron sufraxistas, misteiras e cigarreiras na Galiza, collidas do ganchete, con medias de costura, loitando polo voto. Aquí está, aquí se ve o feminismo galego en pé. 1000 conversas de amigas, Canela e Xasmín, compartindo tés, e grilandas de arelas de equidade, por toda a terra buscando un lugar propio. Baixan pola Gran Vía, a Torredeiros, dragóns multicolores. Nesta data, convocación de protesta. Alegres, aboas, nais e fillas, chegando a Tosereo da Porta do Sol. Marcan a senda para as que virán, elas que terman do mundo,
Manolo, hoxe fas a cea, ti solo. Bueno, pois xa para terminar, empezamos como ao principio, que as leis identitarias que sustitúen o concepto de sexo pola identidade de xénero reforza a discriminación das mulleres e das nenas. Tamén sacamos en conclusión que temos unha nova lei mordaza e, por último, que o Ministerio de Igualdade elevará unha idea delirante a rango de lei. Pois, hasta aquí a xornada. Espero que vos gustase, que vos resultase, que podades sacar novas ideas, aclarar aquelas dúbidas que quizás pudieras ter e que temos que pasar á acción, da reflexión á acción. Vale, pois gracias por estar aquí. Insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren ni lembrar. E nos pouquiño a pouco ímonos situando, construindo barricadas no país dos alalás. Nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos aleitadora, nos conquistadora, brillantes activistas da vida cotidiana, e nos que resistimos a séculos de forza. Comezan as historias con nomes encumados, Remata sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. e nos pouquiño a pouco ímonos situando, Construindo barricadas no país dos alalás. nos en corpo e alma, nos mercando calma, Nos cousa por cousa sen podernos despistar. nos aleitadora, nos conquistadora, brillantes activistas da vida cotidiana, e nos que resistimos
historias con nomes encumados. Rematan sempre todas con mulleres que os salvaron Da morte do intelecto, insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nin lembrar. e nos pouquiño a pouco imonos situando, Construindo barricadas no país dos alalás. nos en corpo e alma, Nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar.